¿Qué pretenden los estudios culturales? Analizar las prácticas culturales humanas y sus expresiones más allá de lo que enuncian. Estudiar cómo determinado fenómeno se refiere a cuestiones de ideología, nacionalidad, género, etnia y clase social. ¿Cómo se aborda el concepto de raza en los estudios culturales? Para hablar de raza debemos remontarnos a la historia del siglo XV, cuando se lleva a cabo en América el proceso de conquista que originó el exterminio de más de 6 millones de indígenas, causado por las luchas, el sometimiento de los grupos aborígenes, el exceso de trabajo y la extracción de riquezas del continente. Al disminuir notablemente el número de aborígenes, se busca nueva mano de obra. Entonces, las grandes naciones se unen para iniciar el proceso de esclavitud originado en el África Occidental, que se convirtió en el gran negocio de la época. En América se comienza un proceso de trato racializado. Los llegados de España tenían acceso a los estamentos de poder. Los criollos tenían algunas garantías. Los mestizos y los indígenas trabajaban en casa. Y los africanos eran sometidos a grandes jornadas de trabajo. Este proceso denigrante dura hasta 1851, cuando se declara la abolición de la esclavitud. Sin embargo, a pesar de esas leyes, aún hoy se sigue juzgando desde la connotación racializada de la colonia. Desde mediados del siglo XVII se viene trabajando en la abolición de toda clase de discriminación y esclavitud. Se crean las leyes abolicionistas, se derrumban las leyes segregacionistas, se hacen pactos de derechos humanos y convenios contra el racismo. En fin, empezamos el largo camino en el entendimiento de la igualdad, la inclusión y la libertad. Sin embargo, durante el siglo XX encontramos nuevamente formas de segregación, como el apartheid en Sudáfrica o el Ku Klux Klan en Estados Unidos, que asesinaron a miles de afroamericanos, por nombrar solamente algunos acontecimientos racistas. Estudios realizados desde mediados del siglo XX, cuando raza se entendía como la agrupación o clasificación de los seres humanos por características biológicas como el color de la piel o los rasgos físicos, y que a la vez se refería a sus capacidades intelectuales y morales, que no se podían desligar una de las otras por su carácter hereditario. De esta manera se crea el concepto de superioridad de raza y la idea de la jerarquización de la sociedad, con lo que se le da a las razas superiores privilegios, ventajas e incluso la potestad para someter a las consideradas razas inferiores. En pleno siglo XXI, después de luchas y de grandes logros en la inclusión social, donde se entiende que los rasgos biológicos no están ligados a las capacidades ni al intelecto de una persona, donde todos pueden participar en la escena social, política y artística con las mismas condiciones, se ha entendido que raza es una clasificación errónea para los seres humanos, ya que todos pertenecemos sin importar las diferencias biológicas a la misma raza, la raza humana. En los años 60, la UNESCO sugirió el cambio de la palabra raza por la palabra etnia, declarando que todos los hombres que viven hoy en día pertenecen a la misma especie y descienden del mismo tronco. En la época de la esclavitud se despojó a los esclavizados de su identidad étnica. En la colonia se despojó a los indígenas de su filiación cultural. En la actualidad es un compromiso de nuestro momento histórico conocer, restituir y respetar esas identidades y filiaciones culturales que nos hicieron quienes somos y quienes seremos más adelante, que representan la esencia del ser, la esencia de la cultura de los pueblos y que serán uno de los objetos principales de los estudios de la cultura. El otro y el otro en la colonia. En la colonia existía el yo, blanco español superior, y el otro, el indígena inferior. Los españoles se encontraron con los americanos y al ver sus diferencias los entendieron como seres inferiores por naturaleza. No hablaban en su misma lengua, lo que para los españoles significó que no hablaban. Eran mudos o en el mejor de los casos tartamudos. No vestían sus mismas ropas, lo que significó que estaban desposeídos y desnudos tanto física como espiritualmente. No tenían leyes, lenguaje ni religión, y todos eran iguales. El mismo Colón lo escribe en su diario de viaje. Los indios se asemejan porque todos están desnudos, privados de características distintivas. Los indios fueron entonces considerados genéticamente inferiores e incluso en el comienzo se llegó a negar la humanidad de estos. Los españoles tomaron estos rasgos de los indígenas a su favor. El conquistador, al tener instrumentos de comunicación como los símbolos y la escritura, lograron dominar al otro a través de la posibilidad de comunicarse. Los españoles monopolizaron la posición del hablante y los indios fueron confinados a la escucha.
De manera que el español, al ser portador de la racionalidad, la cultura, los valores y la comunicación que le son dados por naturaleza y ejercerlos, toma el poder y somete a los indígenas al considerar que el otro, al ser diferente al yo, no tiene las mismas posibilidades ni derechos, considerándolos entonces como un bien material de escaso valor. De manera que durante la colonia el otro es aquel que es diferente al yo, es decir, que no es reconocido como un igual y que al ser diferente es objeto de discriminación en términos de clase, color de piel, sexualidad o religión. ¿Qué es la teoría queer? La teoría queer fue creada por un grupo de la población LGTB de Estados Unidos en contraposición a la población homosexual más influyente que no era incluyente con todos sus miembros. La teoría está en contra de las clasificaciones de género masculino y femenino, ya que estas no son suficientes para responder ¿quién soy? Según la teoría, la asignación de género se da arbitrariamente por criterios visuales de genitalidad, como un paquete de reglas de comportamiento, sexualidad y normatividad que la sociedad comprende y acepta como normal. Según Judith Butler, filósofa y teórica que ha realizado grandes aportes en temas de feminismo, teoría queer y ética, cuyo aporte más destacado es su teoría performática del sexo y la sexualidad. El género es un performance de repetición que imita constantemente la fantasía que construyen las significaciones de manera encarnada. Es decir, el niño toma el conjunto de costumbres, características y usos propios de un género que se le ha asignado y a partir de este y la imitación construye su realidad, influenciado por el imaginario social. Claro, muchas personas van a sentirse identificadas con el género que les fue impuesto, pero ¿y si no? Entonces, ¿esto constituye una anomalía en la persona? ¿O más bien constituye una anomalía en el método de clasificación porque excluye una parte importante de la población? La respuesta de la teoría queer es que definitivamente hay una anomalía en el método de clasificación, por lo que solo constituye categorías artificiales e impuestas más no biológicas, y que lo correcto sería que las clasificaciones no existieran y que la realidad de la persona, en términos de orientaciones sexuales y normas de comportamiento, fuera moldeada por cada quien con su experiencia. Entre los principales detractores de la teoría se encuentra la Iglesia Católica, al asegurar que atenta contra la idea de familia. El Papa Benedicto XVI se refirió al tema diciendo: si no existe la dualidad de hombre y mujer como dato de la creación, entonces tampoco existe la familia como realidad preestablecida por la creación. Por otro lado, el gran rabino francés Gilles Benham se refirió al tema diciendo que si el sexo se remite a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, el género hace la referencia a las diferencias sociales debidas justamente a la diferencia de sexo. Entonces, según la teoría queer, si no se nos imponen las etiquetas de género, habría absoluta libertad de expresar realmente el ser, las emociones. Se eliminaría por completo la palabra normal, que ha sido usada para referirse a los hombres que se comportan como el imaginario dice que se comportan los hombres y las mujeres que se comportan como dice el imaginario que se comportan las mujeres y que por supuesto son heterosexuales. El género es entonces lo que podría llamarse el sexo social. Una pequeña conclusión para el tema de este video es comprender que conforme avanza la historia, vamos acabando con los límites que hay entre unos y otros. Encontramos que la diversidad nos complementa y de ninguna manera nos distancia, y que nuestras diferencias son solo el punto que se desplaza desde la nada para poder crear una línea.